En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Cuatro, 1 al 5. Y estaremos hablando de la necesidad de la predicación bíblica. La necesidad de la predicación bíblica. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Puesto de pies, leemos la palabra en esta mañana, que dice así, en el nombre de Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señor, a esta hora gracias. Gracias en esta mañana. Gracias por tu infinita misericordia, por tu amor incondicional. Gracias te damos por tu palabra poderosa, por tu maravillosa palabra. En esta mañana, Señor, te rogamos que hables a nuestros corazones. Que tú, Señor, que tu palabra sea, como ella misma describe, como espada de doble filo. Que penetre hasta partir el alma. Que penetre hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Que penetre hasta los tuétanos de los huesos. Gracias, Padre, te damos a esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cómo se llama el título? La necesidad de la predicación bíblica. ¿Y qué es la predicación bíblica? Es la predicación de la verdad que está escrita en la Biblia. Jesús dijo que el conocimiento de la verdad es que nos liberta. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, ¿y qué va a suceder? Y la verdad nos hace libre. Ya estuvimos hablando de la importancia de la verdad. ¿Recuerda la última vez que compartíamos la palabra aquí? ¿Cuál era el tema? ¿Recuerda cuál era el tema esa última vez? Que hablamos de la verdad y hablamos de las fábulas. Predicamos entre las fábulas y la verdad y hablábamos de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante, donde Pedro habla de esto, de las fábulas. Entonces, Pedro nos enseñaba acerca de ese tema de la venida del Señor, y él decía que él no estaba usando fábulas artificiosas, o sea, cuento ingeniosamente inventado, y veíamos cómo en otras creencias agregan otros materiales a lo que es la Biblia. Y decíamos que no es necesario, porque la Biblia es suficiente. La Biblia es la verdad, y la verdad es la que causa efecto en nuestros corazones.
no son los escritos de otros hombres. Hay muchos escritos buenos e importantes y leemos libros que son buenos e importantes, pero no hay nada que pueda sustituir la palabra de Dios. Hablábamos de la importancia del púlpito en este lugar, de cómo este lugar es el lugar trascendente, porque desde aquí se enseña la palabra de Dios. Y hoy tenemos un pasaje, 2 de Timoteo capítulo 4, donde nos habla de la importancia de esa predicación bíblica. ¿De qué se trata el pasaje? ¿Cuál es el contexto? Bueno, el apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo, hijo espiritual, hijo que él alcanzó con el mensaje del evangelio, y él escribe y le escribe la última carta. Si tú estás en tu lecho de muerte y tú tienes a tu hijo cerca, las cosas que tú le vas a decir, las últimas cosas que tú le vas a expresar, ¿cómo serían? ¿Importantes o triviales? Le diría cosas importantes, ¿verdad? Porque ya tú sabes que te va. Porque ya tú sabes que ya no volverá a poder decir las cosas importantes que debería decirle o que debe decirle. El apóstol Pablo está condenado a muerte. Cuando ustedes leen el versículo 6 en adelante, él lo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces le escribe la última carta, y esa última carta se condensa en eso, en la importancia de predicar el evangelio. Así que es el llamado final, es la última carta. Y en ese último llamado está el pasaje que hoy queremos compartir con ustedes, y queremos compartir 3 puntos en este llamado. Y el primero es la seriedad y la urgencia de la predicación bíblica. El segundo es la razón de la predicación bíblica. Y el tercero y último es el sufrimiento acarreado por la predicación bíblica. Así que veamos el primer punto, la seriedad y urgencia de la predicación bíblica. Mire los versículos 1 y 2. ¿Cómo dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La seriedad y la urgencia de la predicación bíblica, la seriedad del llamado. Te encarezco, le dice el apóstol Pablo. Pablo usa una palabra que comunica un llamado fuerte. Esa expresión, te encarezco, es un llamado de atención. Te mando encarecidamente, te encargo solemnemente. Es un llamado enfático para lograr la atención de Timoteo, porque lo que él está diciendo son sus últimas palabras que Timoteo va a leer. Son las últimas instrucciones. Así que le dice enfáticamente: te mando a que prediques la palabra. Así que es un llamado de suma importancia. De suma importancia, porque la iglesia se debate, y decíamos la vez anterior, entre las fábulas y la verdad. Históricamente, mis hermanos, todo el tiempo, Cristo se pasó su ministerio defendiendo lo que él estaba enseñando en contra
de las enseñanzas de los fariseos, los escribas, los saduceos y diferentes grupos que habían extraviado al pueblo de Israel con sus enseñanzas. Pero no solamente eso. En el Antiguo Testamento los profetas también se pasaron el tiempo hablando de la verdad, pero contrarrestando la falsa profecía de otras personas del pueblo que enseñaban falsamente. Así que es importante la predicación bíblica porque las fábulas son una realidad. ¿Cuántos han escuchado estas fábulas? 3 gente. ¿Se escuchan? La tenemos en estos tiempos. A granel. ¿Por dónde la escuchamos? Radio, televisión, redes. Él está hablando de la seriedad del llamado te encarezco. Le estaba hablando del asunto más serio para Timoteo, porque Timoteo era un siervo de Dios. ¿Y cuántos son siervos de Dios en este lugar? Así que le estaba llamando a Timoteo y le dice, te encarezco. Y es tan importante lo que le está diciendo que él invoca a 2 testigos en ese momento. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, en su manifestación, a que prediques la palabra. Ahora es tan importante que los 2 testigos que él invoca no solamente son 2 testigos, son 2 jueces que están ahí cuando él está escribiendo la carta inspirado por el Espíritu Santo, y cuando Timoteo le está leyendo, esos 2 testigos están ahí. Tan importante que no son testigos comunes y corrientes. Tan importante que son los mismos jueces que están como testigo del llamado que Pablo le estaba haciendo a Timoteo. Jueces, él mismo lo dice ahí, que juzgará delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Así que no se le puede restar importancia al llamado a la predicación bíblica. ¿Por qué que estamos rodeados de fábulas? ¿Por qué que estamos siendo bombardeados permanentemente por fábulas? Y es lo que estamos escuchando. No le podemos restar importancia a la predicación bíblica, porque es la base de la madurez espiritual de la iglesia. Una iglesia cuya vida está cimentada sobre las fábulas que se pueden hablar desde el púlpito es una iglesia que no es espiritualmente madura, porque su fe está fundamentada no en la palabra de Dios, sino en las fábulas que están escuchando. ¿Sí o no? Es el fundamento verdadero del crecimiento cristiano, la predicación de la palabra. Así que él le dice, te insto a tiempo, te insto delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique ¿qué? Que predique los cuentos, que predique las imaginaciones, que predique los sueños, que predique aquellas cosas que nos llegan, que predique qué es lo que deba, qué es lo que Pablo enfatiza que Timoteo debe predicar. ¿Por qué viene aquí cada domingo? Viene aquí cada domingo porque tú entiendes que va a escuchar la palabra de Dios. No venimos aquí, hermano, a hacer otras cosas, porque otras cosas las podemos hacer fuera. Venimos aquí para escuchar a Dios hablarnos a través de su palabra. Ahora,
¿Por qué tratamos muchas veces de sustituir la predicación de la Biblia? ¿Qué cosas se hacen en la iglesia para atraer a las personas? Nosotros quisiéramos ver la iglesia abarrotada. Nosotros quisiéramos ver que tenemos 2, 3 cultos al día, los domingos. Pero ¿qué hacemos para que esas cosas sucedan? ¿O qué hacen otras iglesias para lograr eso? ¿Ustedes han visto las cosas, mis hermanos, que se hacen en las iglesias? El día pasado alguien me decía que estaba medio chivo en la congregación porque en la congregación le pusieron música del mundo. Pero ¿cuál es el propósito de poner música del mundo? Atraer, ¿verdad? Y queremos tener una iglesia llena así. De ninguna manera. Pero se hace, mis hermanos. Pero ustedes han visto iglesias donde en el púlpito se pone un ring de boxeo para ilustrar un mensaje. Púlpitos que están llenos de psicología y la psicología ha sustituido la palabra de Dios. Púlpitos en los cuales o desde los cuales se hace creer a la gente que la gente son las estrellas o las megas estrellas, pasando por alto que la verdadera estrella es Cristo Jesús. Púlpito que desde ellos se te hace pensar que tú eres el protagonista de tu propia vida espiritual, y el protagonista de tu propia vida espiritual no eres tú, es Cristo Jesús. Púlpito desde los cuales se exalta la figura humana y Cristo es olvidado. Yo quiero decirle una cosa, este grupo no tiene sentido sin la presencia de Dios. Y Dios no está donde su palabra es dejada de lado para predicar fábulas y cuentos de vieja, dice la palabra de Dios. Predicaciones donde el centro no es Cristo, sino el que se para en el púlpito. Y el mensaje transcurre en la experiencia del que se para en el púlpito, en sus imaginaciones, en su sueño, en lo que él se imagina, en lo que él le ha llegado a la mente. Y no la palabra de Dios. Richard Baxter, un predicador post-reformador o post-reforma, dice que la principal responsabilidad del predicador es desaparecer del púlpito y dejar a la gente cara a cara con Dios. Así que aquí no es el predicador el importante. El importante es Dios y lo que Él dice a través de su palabra. ¿Alaban a Dios? Paul Washer, le escuché decir un día de esto: si hacemos cosas carnales, ¿qué va a suceder? Atraeremos a gente carnales y tendremos que seguir haciendo las mismas cosas carnales para poder retenerlo en este lugar. Porque el hombre carnal y la mujer carnal o el joven carnal no se detiene en un lugar, sino a través de lo que le satisface a él personalmente, a su carne. Así que, mis hermanos, es importante la predicación bíblica, y el llamado a Timoteo es: predica la palabra. Presta atención a la palabra. Pero esos versículos no solamente nos hablan a nosotros de la importancia del llamado a la predicación, sino de la urgencia de predicar la palabra. Urgente.
Dice esa segunda parte del versículo 2 que inste a tiempo y fuera de tiempo, y le dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que el llamado de Pablo a Timoteo es que aprovechara el tiempo en su llamado, que su energía estuviera concentrada en desarrollar su llamado y que predicara la Biblia, que predicara lo que está escrito en este libro. Y 4 ingredientes él menciona. El primero es insta. Y es probable que el apóstol Pablo quisiera dar a entender que era necesario aplicar lo que dice la palabra en la vida de las personas. No lo que él se imaginaba, sino lo que dice la Biblia. Y decirlo con valor, aunque no estuvieran dispuestos a escuchar. Insta. Mueve. La segunda es redarguye, convence, refuta. La tercera es reprende. Y la cuarta exhorta. Así que la predicación bíblica debe tener esos cuatro elementos. Instar a la persona a vivir la Biblia. Redarguir a la persona porque somos pecadores. Reprender, y eso no nos gusta, que nos reprendan. ¿A cuánto le gusta que lo reprendan? Sí, porque es un asunto de que hay mucha gente que no le gusta que le digan, debe mejorar esto. Y donde la predicación es solamente para satisfacer lo que le gusta a la gente, eso no se hace. No se reprende. Y la cuarta es exhorta. Así que mis hermanos, es importante y es encomiable que la predicación sea lo que dice la Biblia y no lo que yo me soñé anoche. Lo que dice la Biblia. Tus sueños pueden tener tal vez cierta relevancia para ti, pero yo quiero escuchar lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la Biblia, eso es palabra de Dios. ¿Alaban al Señor? Segundo lugar, la razón de la predicación bíblica. Mire los versículos 3 y 4. ¿Cómo dicen? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Lo que vamos caminando entre la verdad y las fábulas. ¿Y cómo discernimos cuando una fábula es fábula? ¿Cómo lo podemos discernir cuando es fábula? Conociendo la verdad. Así que él habla que hay un ataque contra la verdad. Hay una competencia, no solamente en este tiempo, sino en todos los tiempos, entre las fábulas y la verdad. Tenemos una batalla entre las fábulas y la verdad. ¿Sabe cuándo nos dimos más cuenta? Con la apertura de los medios de comunicación. Cuando llegó la televisión por cable en la República Dominicana, las cosas comenzaron a cambiar en la República Dominicana. Porque antes de todo esto teníamos, y lo que tienen muchos años en la iglesia lo saben, cómo eran las cosas antes en la iglesia y cómo son las cosas hoy en la iglesia. Porque cuando comenzamos a recibir las enseñanzas de otras iglesias en otros países que hablaban de una nueva visión y una nueva revelación,
entonces las cosas comenzaron a cambiar. Pero cuando se abrió un poco más, que comenzamos a recibir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, ¿cuál más? Instagram. Ahora es que el bombardeo es grande. Y ahora tenemos un abanico de posibilidades de consumir nosotros lo que nosotros queremos oír. Y ahora que el asunto está enredado, y a partir de ese tiempo, aún la vida espiritual de la gente comenzó a cambiar. Y comenzamos a recibir enseñanzas como la que recibimos, de que, ustedes saben, así que la iglesia cambió. Y para muchos, el pastor no es el pastor local, sino el pastor de YouTube, el pastor de Facebook, el pastor de Instagram. Las cosas cambiaron, mis hermanos. Antes se reunía el pequeño grupo a orar y oraban y hacían esto y oraban y comentaban la palabra. Ya no hay necesidad, porque ahora desde mi casa yo estoy escuchando el mensaje. ¿Pero cuál mensaje? ¿O cómo es el mensaje? La palabra fábula viene de la palabra griega mitos, que es la misma que nosotros conocemos en español. ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? ¿Qué es algo mitológico? Los dioses griegos son dioses de la mitología griega, porque son mitos, no son cosas reales, son cuentos inventados y que quieren sustituir la predicación de la palabra de Dios, porque es más fácil hablar de un mito que hablar de la palabra de Dios. Porque es más fácil creer un mito que creer en la palabra de Dios. Tenemos mitos en la República Dominicana. Ustedes han escuchado de la ciguapa. Es real. Inventos. Pedro dice fábulas. Bueno, dice de vieja por ahí. Pero Pedro dice fábulas artificiosas, cuentos ingeniosamente inventados. Las fábulas son una realidad. Nos gustan, nos entretienen, nos emocionan, nos elevan, nos vamos en aplauso, pero no pasan de ahí, de ser fábulas. A veces nos emocionamos de una manera tan extraordinaria que que pudiéramos empezar en este lugar a dar vuelta como loco y nos subimos en la silla y terminamos diciendo, hoy sí el culto estuvo bueno. Hoy estuvo diferente. Diferente porque me emocioné. Y emocionarse y estar convencido son dos cosas diferentes. Porque la fábula me pueden emocionar, pero la palabra me puede convencer acerca de mi propia realidad. Y mi propia realidad es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En ocasiones se mezclan la fábula y la verdad. Y aquí entonces es mucho más difícil y problemático.
Porque entonces me le están pintando con una pinturita superficial de verdad y no me estoy dando cuenta que en realidad, en el fondo, es una fábula. Se mezclan, mis hermanos. Se mezclan. Tomo el texto, lo leo, cierro la Biblia y empiezo a hablar de lo que yo creo. Y el pueblo que está escuchando está convencido y cree que es palabra de Dios que le están enseñando. Y una de las cosas difíciles y problemáticas es que las fábulas son más populares que la verdad, porque son más divertidas. Nos atraen más. Nos gustan más. El día pasado escuchaba a un predicador famoso de la República Dominicana decir que él era, es como el Thor espiritual en la República Dominicana, o el Superman. Porque él había orado y había sido derribado un principado sobre la República Dominicana. Y ahora todos los principados que eran enviados a la República Dominicana tenían que ir a presentarse a su casa. Fábulas. Fábulas. Pero hay miles de personas que se lo creen. Hay miles que se lo creen. Fábula. Las fábulas son la reacción contra la verdad. Dice el versículo 3, llegará el tiempo en que la gente, la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. No sufrirán, dice la versión Reina Valera del 60, no sufrirán la sana doctrina. O sea, no sufrirán la verdad, no la tolerarán, habrá intolerancia a la verdad, no soportarán la verdad. Y esta es la primera razón por qué hay que predicar la Biblia. Porque hay millones de gente que está engañada. Porque hay millones de gente que no sufren la sana doctrina. Es la primera razón. Y lo grande es que si no quiere la verdad, entonces te van a dar fábulas. Si no te gusta la verdad, entonces prepárate para las fábulas. Si rechazas la verdad de Dios, entonces prepárate para el engaño del enemigo. Es lo que dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12. Búsquelo ahí, léalo más al paso. Dice que cuando venga el anticristo, la gente lo va a recibir. ¿Sabe por qué lo va a recibir? Porque rechazan la verdad. Porque no quieren la verdad. Porque no quieren escuchar nada de la verdad. Y el mismo texto dice, entonces Dios enviando un espíritu engañoso, los va a engañar a todos. Y van a recibir al anticristo como el Dios que le va a resolver todos los problemas. Fábulas. Pero la segunda causa que aparece aquí es que la gente tendrá comezón de oír. Oír. Y esta es una generación que le gusta oír. Más que leer, les gusta oír. Porque es más fácil oír que leer. Así que, por lo general tenemos comezón de oír. Escogemos nosotros lo que nos gusta oír. Escogemos lo que nos gusta ver.
Ustedes saben, en la red hay algo que se llama algoritmo. El algoritmo. ¿Cómo funciona el algoritmo en las redes? ¿Cómo funciona? Toda la información que tú quieres. Emma, tú ni siquiera tienes que entrar. A veces tú lo hablas y estás conversando con alguien acerca de algo y sorprendentemente en tu red social sale algo que es la información acerca de eso que tú has estado hablando con otra persona. O sea que las redes sociales te van a dar lo que a ti te gusta porque el algoritmo lo lleva a buscar todo lo que a ti te gusta escuchar. Si te gusta escuchar algo, música, esto, lo otro, te la van a mandar toda porque ya ellos vieron que a ti te gusta escuchar. Y si te gusta ver algo, te lo van a mandar y en tu red social va a aparecer eso permanentemente y ese es el algoritmo. Identifica qué es lo que te gusta y entonces te manda lo que te gusta. Ese es el problema de las fábulas, mis hermanos. Las fábulas existen porque hay gente que le gusta escuchar las fábulas. Y ahí dice que lo que es el asunto de ¿cómo se llama esto de consumo y demanda y consumo? Oferta y demanda. Oferta y demanda. ¿Por qué existen los falsos maestros? Porque hay gente que le gusta consumirlo. Si a nadie le interesara el alcohol no se vendiera. Si a nadie le interesara la cocaína no se vendiera. ¿Qué es lo que se vende? Se vende lo que se consume. Y entonces eso mismo se da en el ámbito de la enseñanza. Si a la gente no le gusta la verdad, entonces Satanás sabe y le va a dar fábula. Ahora, el predicador bíblico no es el algoritmo. El siervo de Dios no es igual al algoritmo que te va a dar lo que tú quieres escuchar. Dios no es como el algoritmo de las redes sociales que te va a dar lo que tú quieres escuchar. No, Dios te va a dar lo que tú necesitas escuchar, porque lo que tú necesitas escuchar es lo que va a transformar tu corazón, va a transformar tu vida y te va a hacer crecer espiritualmente. Dios te va a dar su palabra, que es lo que tú y yo necesitamos. Alabado sea su nombre. Mis hermanos, la verdad se consume menos y es menos popular. La verdad es menos atractiva que el engaño y las fábulas. Ahora, Dios no está interesado en que su verdad sea más popular que el engaño. Dios no está interesado en eso. Dios no se mueve por eso. Dios tiene un propósito en tu vida y Él sabe qué es lo que tú necesitas. Y Él te va a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Porque a veces lo que nosotros queremos no está alineado con lo que necesitamos. Eso se ve todos los días. A veces comemos cosas que nos hacen daño, pero nos las comemos aunque nos hagan daño. Pero Dios no es así. Dios te va a dar lo que tú necesitas para que tú crezcas espiritualmente. Él te va a dar su palabra, que es lo que necesitamos. Porque ¿cuál es el problema de esto? Los falsos maestros ven que hay comezón de oír. Y dice ahí que apartarán su oído
de la verdad. Apartarán su oído, el oído, lo apartarán de la verdad. ¿Y sabe lo que hace el falso maestro con la verdad? Está por allá. Y dice que el asunto que hablan y lo que enseñan tiene un origen. ¿Cuál es el origen? El origen es su propia concupiscencia, su propio corazón pervertido, su propio corazón lleno de pecado, su propio corazón lleno de iniquidad. Entonces apartan de la verdad del oído y lo que empiezan a dar es lo que hay en su propio corazón. ¿Es nocivo o no eso? ¿Es mortal o no? Entonces, mis hermanos, hoy en día muchos templos se llenan hasta desbordarse con personas cuya comezón en los oídos quiere fábulas fáciles de creer, además de variaciones múltiples y del egoísmo y del llamado pensamiento positivo. Y dice, van a que alimenten sus egos y a que aprueben sus pecados para no limpiar sus corazones ni salvar sus almas. Solo quieren sentirse bien, no ser cambiados. Lamentablemente, tales fábulas sirven para aislar más a la gente de Dios que acercarlos a Dios, porque a Dios solamente nos acerca su palabra. Las fábulas nos alejan de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fábulas o verdad? ¿Qué queremos? Su palabra es lo que queremos. Así que, mis hermanos, nosotros no venimos a la iglesia a divertirnos. Nosotros no venimos a la iglesia a que nos entretengan. Nosotros no venimos a la iglesia a escuchar el mensaje que nos gusta a nosotros y después salir diciendo, este mensaje sí me gustó. No, le gustó a lo que tú querías, a la comezón de oír. Venimos a la iglesia para escuchar el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mejor mensaje? ¿El que más nos emociona? ¿El que más nos hace reír? ¿El que más aplaudimos? ¿O el que te hace llorar por tu propio pecado y tu propia incapacidad para cambiar esa realidad? ¿Cuál es el mejor mensaje? ¿Cómo lo valoramos? ¿Porque nos emociona o nos hace llorar? ¿Qué queremos? Tengamos cuidado con lo que consumimos. Tercero, el sufrimiento acarreado por la predicación bíblica. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Comienza el versículo 5 con una palabra. ¿Cuál es la palabra? Pero. El pero que marca el contraste. La diferencia entre la triste realidad que se viene describiendo con relación a las fábulas, la diferencia entre esa realidad y el siervo de Dios que es Timoteo. Es el siervo de Dios que le está diciendo al siervo de Dios qué es lo que debe hacer en su ministerio. Pero tú, Timoteo, tú no estás en ese grupo que usan las fábulas para engañar. Tú que eres un siervo de Dios, tú predicas la palabra. Y dice en segundo lugar, sé sobrio en todo. ¿Y qué significa la palabra sobrio? ¿Qué es ser sobrio? ¿Qué es estar sobrio? ¿Qué es estar sobrio, mis hermanos? ¿Cómo es una mente sobria?
Sobrio es lo contrario de ebrio. Ten una mente sobria, sé sobrio en todo. Y aquí es claro, sé sobrio en todo, porque el falso maestro es una persona delirante. Habla sus delirios. Habla sus cosas locas. Pero el siervo de Dios, mis hermanos, debe tener una mente sobria. Y para el estudio de la palabra se necesita esa mente sobria. Para entonces enseñar lo que la palabra de Dios dice. Sé sobrio en todo. Dice, el llamado es a predicar la palabra, versículo 2a. Tú predicas la palabra, ese es el llamado que él está haciendo. Y para predicarle palabra se necesita sobriedad. Pero ahí mismo le dice de los sufrimientos que traen predicar la verdad. Es más fácil predicar las fábulas. Es más sencillo. Dice ahí, soporta las aflicciones. Yo le pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿servir a Cristo provoca aflicciones? ¿Han sido afligidos por servir a Cristo? Servir a Cristo trae problema. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que está diciendo? Trae problema. Por servir a Cristo se derraman lágrimas. Y sobre todo a Timoteo le está diciendo, predicas la palabra. Y ahí también le dice, soporta las aflicciones, porque el enseñar la verdad y predicar la verdad va a provocar situaciones y va a provocar problemas. ¿Por qué tildan a la iglesia de homofóbica? ¿Por qué tildan a la iglesia de homofóbica? Porque odiamos. No, por decir la verdad. Por proclamar la verdad. Por proclamar la verdad se persigue a través de toda la historia. ¿Cómo terminaban los profetas del Antiguo Testamento? Por proclamar la verdad. Apedreado. Isaías cerrado por la mitad. Jeremías llorando, no quiero seguir hablando más acerca de ti porque eso me trae problema. Claro, la verdad atrae aflicciones. Jesús, capítulo 23 de Mateo, versículo 37, está en las afueras de Jerusalén y está llorando, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Por qué? Por predicar la verdad. ¿Cómo terminó? ¿Cuántas veces quisieron apedrear a Cristo? Por predicar la verdad. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Por qué lo apedrearon? Por predicar el evangelio, por predicar la verdad. ¿Cómo murió Jacobo? A espada. ¿Por qué? Por predicar la verdad. ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murieron los 12 apóstoles o los 11? Excepto Juan. ¿Cómo murieron los apóstoles? Excepto Juan. ¿Cómo murieron? ¿Cómo murió Pedro? ¿Por qué? ¿Cómo murió Pablo? Él está preso, sentenciado, y le está diciendo, predica la palabra, pero él está sentenciado por predicar la palabra, la verdad. Y murió poco tiempo después. ¿Cómo murió? Decapitado. ¿Y sabe cuál es el origen de todo eso? Predicar la palabra. Por eso es uno de los obstáculos para nosotros hablar de Cristo. Porque sabemos que eso crea situaciones. A través de toda la historia. Hoy,
están siendo perseguidos muchas gente, siervos de Dios en muchos países, por predicar la palabra de Dios. Sufre las aflicciones, queriéndole decir, yo te estoy mandando que prediques la palabra, pero esto va a traer aflicciones. Mis hermanos, pero que suframos, que hasta lleguemos a morir, pero que terminemos con la satisfacción de haber predicado la palabra de Dios. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿A quién escuchamos? ¿Qué queremos oír? Discierne bien lo que estás consumiendo, porque lo único que te va a ayudar es su palabra. Es la palabra de Dios. Las fábulas te van a hacer reír y posiblemente la palabra te va a hacer llorar, pero al final de cuentas, tu vida dará fruto si está cimentada en la palabra de Dios. Solamente así. Que Dios nos ayude. Vamos a estar puestos de pie.